Muchas gracias, mi querido Mario. Y bueno, la promesa era que analizaríamos más de fondo esto que está ocurriendo entre China y Taiwán. Y tengo el gusto de saludar justamente al presidente de Ideasia Fund y también fundador de la Cátedra entre México y China en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a Simón Levy Dava, con quien justamente hablaremos del gigante asiático y la relación actual con Taiwán en esta tensión que se vive. Simón, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Igualmente, Gaby, buenos días a ti, a todo tu auditorio que te saluda y que te escuche también a Mario. Hemos estado haciendo una cobertura precisa de lo que ocurre justamente en este conflicto. ¿Crees que sea el conflicto más relevante en materia internacional de los últimos tiempos, más allá incluso de Ucrania y Rusia? ¿Y por qué? Sin duda alguna sí, Gaby, porque para Estados Unidos representa un conflicto en donde potencialmente hoy está en juego el 60% de la producción de los semiconductores, que hoy Estados Unidos depende de Taiwán, depende el acceso netamente hacia toda una parte del continente asiático, el Asia-Pacífico, y sobre todo por quienes se involucran, Gaby, en este conflicto. Se han alineado ya a un eje de China, se ha alineado la República Islámica de Irán, se ha alineado Rusia, se ha alineado Corea del Norte, e incluso en parte, muchas personas podrían no imaginarlo, pero incluso la India, y de parte de Estados Unidos tiene un conflicto no solamente militar, no solamente geopolítico, sino como lo acabo de mencionar, desde un punto de vista profundamente importante para la seguridad mundial y la seguridad de Estados Unidos, que es la producción de semiconductores y de chips. Sin duda alguna, sí considero que es el conflicto más relevante, por lo menos de todo el siglo XXI y en mucho tiempo. Se habla de una posible y real ya invasión de China justamente a Taipei. Xi Jinping ha dicho que si Taiwán se entrega pacíficamente no habrá tropas ni invasión, lo que confirma esta sospecha no solamente del mundo occidental, sino de los países cercanos, por supuesto, al gigante asiático. Así es, lo adelanté hace varios días en mis redes sociales. Me sorprende mucho realmente la manera en cómo se le ha dado poca cobertura. Hoy ya Reuters ya lo está confirmando, lo que comenté hace algunos días. Pero definitivamente así es, Gaby. Xi Jinping, el Partido Comunista, están determinados a aprovechar, si me permite la expresión, el empujón que Pelosi le acaba de dar por diferentes circunstancias. Habían grupos, por ejemplo, el Pentágono, habían grupos cercanos a Biden quienes no estaban en la idea de que sería una buena intención la visita de Pelosi, pero definitivamente sí, hoy más que nunca, la intención de China, la intención de la República Popular China es, como lo mencioné, o anexión forzosa, voluntaria o invasión forzosa. Eso es lo que está claro. Y no va a terminar el año en donde considero en lo personal que China va a aprovechar esta coyuntura y va definitivamente a anexionarse. En chino se le llama el Jianbing, que es la anexión como tal. Yo en lo personal estoy convencido que no va a haber una invasión militar, a menos de estas, que las fuerzas secesionistas e independentistas de Taiwán lo de, ¿no? Aunque alguien ahí en Twitter me decía, China no puede invadir China, lo cual es correcto, pero sí considero que hay una intención muy clara, programada, y que Uh-huh. se está preparando China para esta anexión. Claro, incluso el Partido Comunista de China ya publicó, y esto lo han cubierto poco los medios occidentales, un plan para la reunificación con Taiwán. Eso también es un punto importante que se tiene que dar a conocer. Así es, se acaba de publicar hace 2 días el libro blanco, que es Uh-huh. el plan estratégico, como bien señalas, Gaby, en donde China está determinada a la anexión, y no solamente eso, lo está publicando, lo está transparentando y está explicando cómo lo va a hacer. Ahora, hay un cambio de discurso de Nancy Pelosi. Daba algunas entrevistas para la cadena de NBC, donde hablaba de una China libre y de una política de una sola China, cuando la visita y el discurso ha sido súper diferente. ¿Tendrá esto que ver con el veto que hace China sobre Nancy Pelosi de no volver a pisar territorio del gigante asiático? Bueno, realmente, y si me permite la expresión, el discurso de Pelosi ha sido un tanto esquizofrénico porque pasa de un lado a otro. Evidentemente en esa declaración
en la entrevista, si no me equivoco, fue a CNBC. Ujú. Se equivocó cuando quería decir Taiwán y en realidad lo que dijo fue China. Ujú. Pero de todas formas, aunque se hubiera equivocado, aunque hubiera sido equívoco en ese término, reconoció en esa misma conversación la política de una sola China. Y para quienes nos están viendo, quiero aprovechar esto porque el origen de todo este conflicto parte de esta parte híbrida en donde Carter en el 79 reconoce la política de una sola China, pero por el otro lado, Gaby, permite también a través de una ley de apoyo de fuerzas militares a Taiwán, y eso es lo que ha sucedido desde el 79 hasta la fecha. Hay que recordarle al auditorio que Carter fue quien reconoce la política de una sola China, amparada ya en la resolución de las Naciones Unidas, pero definitivamente hoy lo que hace Pelosi no solamente es esquizofrénico, golpea por un lado a Xi Jinping, media hora antes le dice bully y media hora después dice que Estados Unidos está a favor de una política de una sola China, por lo cual, insisto, es errática, Ujú. no llamarle de otra manera, y me parece muy delicado el que no haya una estrategia concreta en materia diplomática. La estrategia Claro. es clara, Estados Unidos lo que busca es tener la independencia, lo dudo que lo vaya a lograr en materia de semiconductores, ¿verdad? Y hablando de oportunidades, también tú has mencionado que esta es una gran oportunidad para México en temas, por supuesto, comerciales. ¿Cómo ves este punto para concluir? Sí, estoy convencido de entrada, mira, ya solo la sola entrada en vigor de la iniciativa del presidente Biden del tema de los microchips, le da a México un tema muy importante en la negociación del TIMEC, le da un punto importante, Gaby, porque Estados Unidos está hablando de seguridad nacional y le está diciendo a los americanos que solamente en Estados Unidos y con mano de obra americana se van a poder manufacturar los semiconductores, que es un argumento muy similar que México puede utilizar para el derecho de porteo de la Comisión Federal de Electricidad en el futuro panel que va a tener, por un lado. Y por el otro lado, lo importante es también mencionar que se amplía la oferta exportable de diferentes países. Muy bien. También adelanté que China iba a abrir fronteras más para México y para el sudeste asiático, tratando de sustituir la poca dependencia que tiene hoy con Taiwán. Así que sí hay una gran oportunidad. Bueno, estaremos, por supuesto, cubriendo esta historia en desarrollo. Simón Levy Dabá, con quien estamos platicando de este tema, te agradezco mucho y estamos, por supuesto, en contacto. Gracias. Gracias, Gaby. Buen día a todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, pues hasta aquí el análisis de algo que es una historia en desarrollo y que podría ser pues el conflicto próximo, pues el más grande e importante del siglo XXI. Regreso contigo.